Es una noche de noviembre cuando el destino llama a la puerta. Alejandro Santamaría, 58 años, patrimonio de 2,4 mil millones de euros, está cenando en su mesa reservada cuando ve algo que le paraliza el corazón. En la muñeca de la joven camarera que le sirve el vino hay una pulsera que reconoce inmediatamente. Diamantes engarzados en platino con un colgante en forma de mariposa. Es la pulsera que le había regalado a su hija Sofía el día de su 18º cumpleaños, hace 5 años. La misma pulsera que Sofía llevaba la noche en que desapareció para siempre. Pero ¿cómo puede estar en la muñeca de una desconocida? Y sobre todo, ¿por qué esa chica tiene los mismos ojos verdes que su hija? El restaurante El Parador Real, en el barrio de Salamanca, representaba la excelencia de la alta cocina madrileña, frecuentado por la élite financiera y cultural de la ciudad. Alejandro Santamaría ocupaba su mesa habitual, la número 7, aquella con vista al jardín interior iluminado por luces tenues. A los 58 años, era uno de los hombres más poderosos de España, cuyo imperio inmobiliario se extendía desde Europa hasta Latinoamérica. Esa noche del 15 de noviembre no pensaba en los negocios. Era exactamente 5 años desde el día en que su hija Sofía había desaparecido sin dejar rastro. Cada año, en esa fecha maldita, venía aquí para pedir el arroz con bogavante que tanto le gustaba y beber una copa de Ribera del Duero de 1985, la añada de nacimiento de Sofía. La camarera que se acercó era joven, de unos 20 años, con cabello castaño recogido en un moño elegante y ojos verdes que brillaban bajo las luces del restaurante. Llevaba el uniforme impecable del local, camisa blanca y delantal beige. Tenía movimientos gráciles mientras servía el vino, pero cuando se inclinó para acomodar la servilleta, Alejandro notó algo que le heló la sangre. En su muñeca derecha brillaba una pulsera de diamantes engarzados en platino, con un pequeño colgante en forma de mariposa. Alejandro reconoció inmediatamente esa joya. Era idéntica, absolutamente idéntica a la que él había mandado hacer a medida en Cartier para el 18º cumpleaños de Sofía. Una pieza única, irrepetible, con un grabado especial en la parte posterior que decía: «Para Sofía, mi mariposa, papá». Las manos comenzaron a temblarle. Esa pulsera había costado 200.000 euros, pero para él no tenía precio. Era el último regalo que le había hecho a su hija antes de que ella desapareciera en la nada tras una pelea furiosa sobre su decisión de abandonar la universidad para seguir a un novio que Alejandro desaprobaba profundamente. Alejandro detuvo a la camarera tocándole gentilmente la muñeca y señalando la pulsera. La chica lo miró sorprendida, luego explicó con voz dulce que había pertenecido a su madre, Elena Marchetti, muerta de cáncer 2 años antes. Ella se llamaba Julia, tenía 23 años, y esa joya era el único recuerdo que tenía de la madre que la había criado sola. Alejandro estudió atentamente el rostro de Julia mientras hablaba. Había algo terriblemente familiar en ella. La forma de los ojos, la manera de mover las manos, esa elegancia natural en los gestos, y sobre todo, esos ojos verdes, idénticos a los que veía cada mañana en el espejo del baño. 23 años. Si Sofía estuviera aún viva, tendría 28 ahora. Pero esa chica frente a él podría tener alguna conexión con su hija. Alejandro dejó un billete de 100 euros sobre la mesa y se levantó bruscamente, dirigiéndose hacia la salida sin terminar la cena. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender cómo era posible que la pulsera de Sofía estuviera en la muñeca de una perfecta desconocida. Julia lo vio alejarse confundida, sin saber que acababa de desencadenar una cadena de eventos que cambiaría para siempre la vida de ambos. Alejandro pasó una noche en vela en su ático de Chamberí, caminando de un lado a otro frente a las ventanas panorámicas que daban al skyline iluminado de Madrid. La vista impresionante que normalmente lo relajaba, ahora le parecía fría y hostil. La pulsera de Sofía en la muñeca de esa chica era como un fantasma del pasado que volvía para atormentarlo, despertando heridas que creía ya cicatrizadas. Los recuerdos de la noche en que Sofía había desaparecido volvían en oleadas,
la pelea furiosa por ese chico del que se había enamorado, un músico sin dinero que Alejandro desaprobaba profundamente. Los gritos, los portazos, las palabras crueles dichas en la rabia que nunca más podría retirar. La última imagen de su hija, bella y orgullosa en su rebeldía, con esa pulsera que brillaba en su muñeca, mientras le gritaba que no quería volver a verlo. Al amanecer, con los ojos rojos por la falta de sueño y el corazón pesado, llamó a Marco Blanco, el mejor investigador privado de la ciudad. Marco era un ex comisario de policía que había dejado el uniforme para abrir su agencia, especializándose en casos que la policía no lograba resolver. Había sido él quien condujo las búsquedas desesperadas de Sofía en los meses posteriores a su desaparición, recorriendo hospitales, morgues, estaciones de tren y aeropuertos sin encontrar jamás una pista. Marco llegó a la oficina de Alejandro a primera hora de la tarde, el rostro marcado por el cansancio de una noche pasada excavando en archivos digitales y bases de datos policiales. Traía consigo una carpeta de cuero marrón llena de documentos, fotografías e impresiones de computadora que cambiarían para siempre la percepción que Alejandro tenía de su vida. Las investigaciones sobre Giulia Marchetti habían revelado una historia desgarradora, pero llena de vacíos inexplicables. La chica había nacido efectivamente el 3 de enero de 2001 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hija de Elena Marchetti, una mujer que los documentos describían como soltera, sin familia conocida. El padre aparecía como desconocido en todos los actos oficiales, un detalle que había hecho sospechar inmediatamente a Marco. Elena había criado a Giulia sola en un pequeño apartamento en las afueras de Alcalá de Henares, trabajando como empleada en una empresa de contabilidad. Su vida parecía haber estado marcada por una modestia digna, pero también por un aislamiento social casi total. Elena no tenía amigos cercanos, no participaba en actividades sociales, nunca había tenido relaciones sentimentales duraderas después del nacimiento de Giulia. Cuando Giulia tenía 19 años, Elena se había enfermado de un cáncer agresivo que se la llevó en menos de 8 meses. La chica se había quedado completamente sola en el mundo, sin parientes conocidos, con el único apoyo de los servicios sociales que la habían ayudado a encontrar trabajo en Madrid. Pero el descubrimiento que había hecho palidecer a Marco estaba escondido en una carpeta del orfanato San José de Alcalá, donde Giulia había pasado algunos meses después de la muerte de su madre. Entre los documentos personales de Elena, conservados en una caja de cartón polvorienta, había una fotografía descolorida que mostraba a una joven de extraordinaria belleza. Marco puso la foto sobre la mesa con manos temblorosas. La imagen mostraba a Elena Marchetti a los 18 años, y su rostro era prácticamente idéntico al de Sofía. No se trataba de un parecido vago o imaginario, era como mirar a la misma persona en épocas diferentes. Los mismos ojos verdes almendrados, la misma forma de la nariz ligeramente respingona, la misma boca llena con esa sonrisa misteriosa que siempre había caracterizado a Sofía. Marco había profundizado más en la vida de Elena, descubriendo que había vivido en Madrid desde septiembre de 1999 hasta marzo de 2001, trabajando como secretaria en el despacho de abogados Herrera y Asociados en la calle Serrano. El mismo despacho que desde hacía 20 años se encargaba de los asuntos legales de Alejandro y su familia. Luego, de repente, y sin explicaciones aparentes, se había mudado a Alcalá y nunca más había vuelto a Madrid. Habían sido los años más difíciles del matrimonio de Alejandro con Francisca. Ella viajaba constantemente por su trabajo de consultora internacional, a menudo fuera durante semanas enteras, dejándolo solo para gestionar sus compromisos profesionales y la soledad de una relación que se estaba desmoronando. Alejandro comenzó a recordar con una claridad dolorosa. Elena Marchetti, ¿cómo era posible que se hubiera olvidado de ella? Era una chica de una belleza deslumbrante que trabajaba en la recepción del despacho del abogado Herrera. Siempre elegante, siempre sonriente, con una gracia natural que la hacía destacar incluso en el ambiente sofisticado del despacho. Alejandro se detenía a menudo a hablar con ella cuando iba a las citas,
inicialmente solo por cortesía profesional, pero pronto esas conversaciones se habían vuelto más íntimas. Elena era culta, inteligente, tenía una sensibilidad que Francisca parecía haber perdido en los últimos años de su matrimonio. Cuando Francisca se iba de viaje por trabajo, Alejandro comenzó a inventar excusas para pasar por el despacho, incluso cuando no tenía citas. Su relación había comenzado de manera natural, casi inevitable. Cenas discretas en restaurantes fuera del centro, largos paseos por los parques de Madrid, tardes robadas en el pequeño apartamento de Elena en la zona de Malasaña. Para Alejandro había sido una escapada de la realidad, un refugio de la creciente frialdad de su matrimonio. Pero todo había cambiado en el verano de 2000, cuando Francisca había vuelto de Nueva York con una noticia que lo había trastornado todo. Estaba embarazada de Sofía. Alejandro había interrumpido inmediatamente todo contacto con Elena, concentrándose en la familia y en los preparativos para la llegada de su hija. Nunca había sabido qué le había pasado a Elena después. Había sabido por el despacho que se había mudado, pero nunca había investigado más. Había estado demasiado absorto en la alegría y las responsabilidades de la paternidad inminente. Ahora, mirando los documentos de Marco, Alejandro se daba cuenta de que si Elena se había quedado embarazada en el mismo periodo y Julia había nacido en enero de 2001, esto significaba que el embarazo había comenzado exactamente en abril de 2000, justo cuando su relación estaba en su apogeo. Marco también había hecho un descubrimiento aún más inquietante. La pulsera que llevaba Julia no era la original que Alejandro le había regalado a Sofía para su 18º cumpleaños. Había contactado personalmente al responsable de ventas privadas de Cartier, descubriendo que ese modelo específico, con esa particular combinación de diamantes y platino y ese colgante en forma de mariposa, solo se había realizado 3 veces en la historia de la marca. La primera pieza era la que había comprado Alejandro en 2018 para Sofía. La segunda se había vendido en 2020 a un coleccionista privado de Barcelona que coleccionaba joyas españolas de época. La tercera tenía una historia mucho más oscura. Había sido robada durante un robo en la villa de la familia Herrera en la Sierra de Madrid en la noche entre el 14 y 15 de noviembre de 2019, la misma noche exacta en que Sofía había desaparecido. Marco había obtenido el informe policial del robo. Los ladrones habían sido profesionales y selectivos. No se habían llevado todo, sino solo piezas específicas de gran valor, como si conocieran exactamente el inventario de la colección. Entre los objetos robados había joyas por valor de más de 2 millones de euros, incluida esa pulsera valorada en 200.000 euros. La familia Herrera, el mismo apellido del despacho donde había trabajado Elena. La misma noche de la desaparición de Sofía. La pulsera robada que ahora se encontraba en la muñeca de la hija de Elena. Alejandro miró a Marco con ojos que traicionaban un pánico creciente. Las piezas de un rompecabezas aterrador estaban empezando a encajar, pero la imagen que emergía era demasiado compleja y aterradora para ser comprendida completamente. Marco cerró la carpeta y miró a Alejandro directamente a los ojos. Le dijo que necesitaba organizar una reunión urgente con Julia, pero que debía estar preparado para descubrir verdades que podrían destruir todo lo que creía saber sobre su familia y su pasado. Alejandro asintió en silencio, sabiendo que ya no tenía opción. Debía descubrir cómo esa pulsera había llegado a la muñeca de Julia, aunque eso significara reabrir heridas que había tardado años en sanar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca del Retiro. Julia había llegado puntual, vestida con sencillez pero elegancia, intrigada por la propuesta de trabajo que Alejandro le había planteado por teléfono. Él la estudiaba atentamente, notando cada detalle de su rostro que le recordaba a Elena, y, extrañamente, también a él mismo. Alejandro decidió ser directo. Le dijo que había reconocido la pulsera y que pertenecía a su hija desaparecida 5 años antes. Julia lo miró impactada, luego confesó que había mentido sobre el origen de la joya.
La verdad era mucho más compleja. 5 años antes, cuando tenía 18 años y acababa de salir del orfanato sin casa ni familia, Julia dormía en la estación de Atocha cuando se encontró con una chica que lloraba desesperadamente en un banco. Era hermosa, elegante, con cabello rubio y ojos azules, y sostenía esa pulsera entre sus manos temblorosas. La chica se le acercó llorando y le contó que tenía que huir, que no podía volver a casa porque había descubierto algo terrible sobre su familia. Le dijo que se llamaba Sofía y le regaló la pulsera, explicándole que valía mucho y que Julia podía venderla para empezar una nueva vida. Pero Julia nunca logró venderla. Era demasiado hermosa y además le recordaba a esa chica misteriosa que había conocido en el momento más oscuro de su vida. Sofía le había dicho que se iba lejos, donde nadie pudiera encontrarla. Luego había desaparecido en la noche. Alejandro escuchó el relato con el corazón latiendo desenfrenadamente. Su hija estaba viva y había elegido desaparecer voluntariamente. ¿Pero por qué? ¿Qué había descubierto tan terrible como para obligarla a huir de la familia? Luego Alejandro le reveló a Julia su segundo descubrimiento. Había investigado sobre Elena Marchetti y creía que Julia era su hija biológica. La chica lo miró incrédula mientras él le explicaba la relación secreta con su madre y las coincidencias temporales que no podían ser casuales. Julia aceptó someterse a una prueba de ADN. Si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de que Alejandro fuera su padre, quería conocer la verdad, y si Sofía era realmente su hermana, necesitaba saberlo. El laboratorio de análisis genéticos estaba sumido en un silencio surreal, mientras Alejandro y Julia esperaban los resultados de la prueba hecha 3 días antes. Para Alejandro, esa espera había sido una agonía, mientras el investigador Marco continuaba excavando en el pasado de Elena Marchetti, descubriendo detalles cada vez más impactantes. Elena había trabajado en el despacho Herrera desde 1999 hasta 2001, y los registros del Hospital Ramón y Cajal confirmaban que Julia había nacido el 3 de enero de 2001. Si Elena se había quedado embarazada en abril de 2000, coincidía perfectamente con el período de la relación secreta con Alejandro. Cuando el doctor Fernández entró con los resultados, su rostro serio pero profesional no traicionaba nada. Luego pronunció las palabras que lo cambiaron todo. La prueba confirmaba con una probabilidad del 99.9% que Alejandro Santamaría era el padre biológico de Julia Marchetti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia miró a Alejandro con ojos llenos de lágrimas, mientras él sentía como si el mundo estuviera girando al revés. Después de 23 años, descubría que tenía otra hija, y ella descubría que tenía un padre que la había buscado sin saberlo. Se abrazaron llorando, 23 años de ausencia que se condensaban en ese abrazo. Julia ahora entendía por qué siempre se había sentido diferente, por qué siempre había tenido la sensación de que faltaba algo en su vida. Y Alejandro se daba cuenta de que Sofía no era hija única, tenía una hermana que nunca había conocido. Pero mientras se abrazaban, Alejandro no lograba alejar un pensamiento aterrador. Si Sofía estaba viva y había elegido desaparecer, debía haber descubierto algo gravísimo. Y el hecho de que la pulsera robada hubiera terminado en sus manos no podía ser casual. Alejandro le reveló a Julia una verdad devastadora que Marco había descubierto. Elena no había muerto de cáncer como siempre le habían dicho. Había sido asesinada. Y él tenía la terrible sospecha de que Sofía sabía quién era el asesino de su madre. La oficina del abogado Mateo Herrera era un monumento a la opulencia, con librerías de caoba y cuadros de valor. Alejandro estaba sentado frente al escritorio masivo, mientras Julia esperaba en la antesala. Mateo había sido el socio del despacho donde trabajaba Elena, y cuando Alejandro había descubierto que la familia robada esa noche de noviembre de 2019 llevaba el mismo apellido, había entendido que no podía ser una coincidencia. Mateo se sirvió 2 whiskies, a pesar de que eran las 3 de la tarde. Luego comenzó a contar una verdad que destruiría todo lo que Alejandro creía saber sobre su familia. Elena Marchetti no había muerto de cáncer.
Había sido asesinada por orden de Augusto Ferrer, el padre de Francisca y abuelo de Sofía. Augusto era un industrial despiadado que siempre había controlado cada aspecto de la vida familiar con métodos poco ortodoxos. En 2018, Elena había comenzado a investigar sobre su familia biológica, descubriendo que había sido adoptada después de que sus verdaderos padres murieran en un supuesto accidente de tráfico en 1982. Pero no había sido un accidente. Augusto Ferrer había mandado matar a los propietarios de terrenos en Getafe que se negaban a vender, terrenos que él quería para construir su primer gran complejo residencial. Elena había descubierto todo esto y había decidido chantajear a Augusto, queriendo justicia para sus padres y seguridad económica para Julia. Pero Augusto nunca pagaba chantajes, eliminaba el problema de raíz. Sofía había descubierto que su abuelo había asesinado a la madre de su hermana. La noche antes de desaparecer había ido al despacho de Mateo, trastornada y llorando. Había encontrado los documentos comprometedores en el estudio de Augusto y ya no podía vivir con esa familia de asesinos. Pero luego Mateo reveló el descubrimiento más impactante de todos. Sofía no había huido sola, y Elena no había muerto en el atentado organizado por Augusto. Había logrado escapar en el último momento y desde hacía 5 años se escondía junto con Sofía. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Su hija estaba viva, Elena estaba viva, y juntas estaban recopilando pruebas contra Augusto para hacerle pagar por todos sus crímenes. Mateo explicó que las dos mujeres estaban escondidas en una casa rural en las montañas de Guadalajara, protegidas por una red de personas que odiaban a Augusto y querían verlo destruido. Estaban esperando el momento justo para atacar, cuando tuvieran suficientes pruebas para mandarlo a la cárcel por el resto de su vida. Alejandro corrió a llamar a Julia. Era el momento de reunir finalmente a la familia que había sido destrozada por años de mentiras y violencia. La casa rural abandonada en las montañas de Guadalajara parecía salida de un sueño, inmersa entre viñedos dorados por el sol del atardecer. Alejandro y Julia llegaron siguiendo las indicaciones detalladas que Mateo les había proporcionado, con el corazón de Alejandro latiendo tan fuerte que parecía a punto de explotar. Cuando la puerta de madera desconchada se abrió, Alejandro vio primero a Elena. Había envejecido, el cabello ahora completamente gris y el rostro marcado por el sufrimiento, pero los ojos verdes eran los mismos que recordaba. Luego, detrás de ella, apareció Sofía, su hija, viva, hermosa. Había mantenido la misma elegancia natural, pero en los ojos brillaba una madurez y una determinación que no había 5 años antes. Se había convertido en una mujer, una guerrera que había elegido luchar por la justicia en lugar de rendirse. El abrazo entre padre e hija duró una eternidad. Alejandro la mantuvo apretada como si quisiera recuperar todos los años perdidos en ese único momento. Sofía lloraba en silencio, explicando entre lágrimas que le había dolido hacerle sufrir, pero que tenía que protegerse y ayudar a Elena a descubrir la verdad sobre los crímenes de Augusto. Alejandro se volvió hacia Elena, que lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Le dijo que nunca había sabido del embarazo, que si hubiera sabido de Julia habría cambiado todo. Elena asintió comprensiva. Sabía que Alejandro no era como los otros hombres de su familia, por eso había aceptado confiar en él ahora. Luego Sofía se volvió y vio a Julia por primera vez. Las dos hermanas se miraron en silencio durante largos momentos, estudiándose mutuamente y reconociendo inmediatamente los rasgos familiares que compartían. Sofía sonrió dulcemente y abrazó a la hermana que nunca había conocido, explicando que siempre había sabido que algún día la pulsera las reuniría. Elena se acercó a Julia con lágrimas en los ojos. El abrazo entre madre e hija fue algo mágico y devastador a la vez. 23 años de separación forzada que se disolvían en un instante, pero también la conciencia de todo el tiempo perdido a causa de las mentiras de Augusto. Sofía explicó que ahora habían recopilado suficientes pruebas para destruir definitivamente a Augusto. Elena había grabado conversaciones comprometedoras,
fotografiado documentos, recogido testimonios. Todo estaba listo para hacer colapsar el imperio criminal que había arruinado tantas vidas. Alejandro miró a su familia finalmente reunida. 2 hijas que había criado y una que había perdido. La mujer que había amado y creído muerta durante años. Era un milagro nacido del dolor, pero ahora solo quería una cosa: volver a casa todos juntos y empezar de nuevo como una verdadera familia. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Guadalajara, pintando el cielo de rosa y oro, una familia destrozada por la violencia y las mentiras se reunía gracias al poder del amor y la verdad. A veces se necesitan los secretos más dolorosos para revelar las alegrías más grandes, y a veces una simple pulsera puede cambiar el destino de todos. ¿Te emocionó esta historia de familia, secretos y segundas oportunidades? ¿Te hizo reflexionar sobre cómo el destino puede trabajar de maneras misteriosas? Si tú también crees que el amor familiar supera cualquier obstáculo, que la verdad al final siempre emerge y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Alejandro hizo bien al buscar la verdad? ¿Piensas que Sofía debería haberse quedado escondida o volver con la familia? ¿Has vivido alguna coincidencia que cambió tu vida? Suscríbete al canal para más historias que exploran los lazos familiares, los secretos del pasado y el poder del amor que nunca muere. Like, comenta, comparte. Porque cada historia nos recuerda que la familia no es solo la sangre, sino el amor que elegimos dar, que la verdad puede doler pero nos libera, y que a veces los objetos más pequeños llevan los mensajes más grandes.